privilegio hoy y el honor de presentar a una preciosa y bella dama que va a traer la palabra en esta mañana. Y es nuestra hermana Marbella. Le voy a pedir a ella que pase a los hermanos. Amén. Para mí es un enorme privilegio poder venir a exponer la palabra del Señor. Le agradezco a nuestro pastor por darme este privilegio. ¿Cuántos tenemos gratitud ahora en nuestros corazones? Amén. Amén. Yo creo que seríamos unos ingratos si no nos presentamos delante de Dios con esa gratitud, ¿verdad?, que sale de nuestro corazón. Dice que la gratitud es un sentimiento de aprecio que sale de lo profundo de nuestro corazón y que debe de reflejar esa paz en nosotros. Que debe de reflejar esa paz en nosotros, pero a veces por tal vez estar tan afanados, pues, y turbados, no reflejamos esa paz que Dios quiere que reflejemos. Y en Filipenses 4, 6 y 7 dice que por nada debemos de estar afanados, sino que sean reconocidas nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, y que la paz de Dios estará en nuestros corazones. Es esa paz que Dios quiere que nosotros reflejemos, ¿verdad? Si hay gratitud en nuestros corazones. También dice que si tenemos gratitud, vamos a tener gozo. ¿Cuántos todos estamos gozosos aquí? Amén. Amén, amén. No por lo que hemos recibido. Nosotros debemos de darles adoración a Dios, no por lo que tenemos, sino por quien Él es. Él es nuestro todo, nuestro proveedor. Dice en Habacuc 3, 17 y 18 que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni aunque falte el producto del olivo, o sea, en otras palabras, mi hermano, aunque usted abra su nevera y no haya nada, aunque abra su alacena y no haya comida, aunque vaya a chequear su cuenta en el banco, dice que con todo yo me gozaré y alegraré en el Dios de mi salvación. A ese Dios es el que debemos de servir, a ese Dios es el que debemos todo, a nuestro Jehová Jireh, a nuestro proveedor. Él dice que si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar, y yo lo creo que Él es nuestro pastor. Aleluya, gloria a Dios. Pues el tema que Dios puso en mi corazón se llama gratitud, y créanme cómo Dios me ha hablado a través de este tema hermoso. Y quiero que todos nos vayamos en nuestras escrituras, en San Juan 6, del 1 al 13. Le voy a pedir a mi hermana Esther, sí, mi hermana Esther, si ella puede leerme la lectura de la palabra. San Juan 6, del 1 al 13, y es la alimentación de los 5,000. San Juan 6, del 1 al 13, y todos en referencia a la palabra, pues nos ponemos de pie. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el Tiberias, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran
200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracia los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, de igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este milagro hermoso lo podemos ver relatado en los 4 evangelios, en Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Y cada uno de ellos narra esta hermosa historia. Y escribí algunas notas que no se encuentran en San Juan, pero que se encuentran en los otros evangelios, y para poder encajar bien la historia, pues yo las quise agregar y yo voy a exponérselas ahorita. Dice que era un lugar desierto y apartado. También dice que la gente siguió a Jesús a pie o caminando desde diferentes ciudades. Dice que Jesús tuvo compasión de ellas porque eran, dice, ovejas que no tenían pastor. Gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, porque nosotros sí tenemos un pastor. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias por ser nuestros pastores. Que Dios los bendiga. Dice que otra nota es que los discípulos le dicen a Jesús que despida a la multitud para que ellos vayan a buscar de comer. Otra nota dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Dice también que este milagro sucedió cuando ya casi anochecía y que Jesús estaba con sus 12 discípulos. Todas estas notas que yo les puse aquí se encuentran en los diferentes evangelios y tal vez pues no están escritas, ¿verdad? En sí, en el evangelio de Juan, pero es la misma historia. Entonces dice en el versículo, en el capítulo, 6:1, y así a medida pues vamos a ir desarrollando esta historia hermosa. Dice en el capítulo número 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el que se llamaba Tiberias. Yo quiero que ustedes no se olviden de este mar, porque al final de la historia pues vamos a saber qué más sucedió en este mar. Y en el capítulo 2 dice: y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía a los enfermos. En otras palabras, esta gente le seguía a Jesús porque miraban que ahí había poder. Yo no sé por qué usted está esta mañana aquí, pero yo estoy porque ese Jesús sigue teniendo poder. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso estoy yo aquí. Y dice que en el capítulo 6:3 dice: entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Dice que se sentó en un monte. Jesús buscaba estos lugares para poder estar en comunión con Dios. El monte ahora representa la iglesia. Es el lugar más cercano que podemos tener para poder estar más cerca y en comunión con el Señor. Esa es nuestra iglesia. Ese es nuestro monte.
Y vemos varios montes en los que Jesús estuvo. Estuvo en el monte de los olivos, en el monte de la transfiguración, en el monte de las bienaventuranzas. Y era para poder estar en comunión con Dios. La clave para que Jesús pudiera hacer esos milagros era estar cerca de su Padre. Para Él poder hacer milagros, era estar cerca del Señor. Para que nosotros podamos ver esos milagros, tenemos que estar cerca de Dios. Amén. Amén. Dice que también usaba estos lugares para enseñarle a sus discípulos. Y precisamente eso estaba haciendo Jesús. Jesús venía de sanar gente, de restaurar, de liberar endemoniados, de darle de comer a los pobres. Y decidió subir a ese monte a descansar con sus discípulos. Y se sentó. Reposó. Él estuvo sosegado, estuvo tranquilo. ¿Acaso no sabía la gran multitud que venía atrás de él? Sí, Jesús sabía que venía, pero él quería demostrarle a esos discípulos que estuvieran tranquilos, Dice en el verso, en el 4, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando Jesús alzó los ojos y vio la gran multitud que le seguía. Y le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que él había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos pueda comer, aunque sea un poco. En los otros evangelios dice: no, Señor, no va a ajustar el dinero. Mejor despídelos y que ellos vayan a sus casas o a algún lugar para que coman. Jesús estaba haciendo esto para probarles. Lo que Jesús estaba queriendo hacer era que ellos se esforzaran. Había mucha gente por sanar. Había mucha gente que llegó ahí buscando a Jesús. Como a veces nosotros venimos aquí. Yo no sé cuántos vinieron comidos ahora. ¿Saben? Jesús no tenía la obligación de darles de comer, pero Él quería hacerlo. Así es, Jesús quiere sanarlos, quiere liberarlos, porque tenemos un Dios que no es escaso. Nuestro Dios, aparte de que los puede sanar, que los puede liberar, que los puede restaurar, también los quiere dar de comer. Ese es el Jesús al que yo sirvo. Ese es el Jesús al que yo sigo. Y dice que Felipe le dijo 200 denarios. No creo que ajuste. Es más, en San Marcos 6:37 Jesús les dice: denles de comer. ¿Cómo vamos a darles de comer?, les pregunta. Y yo me imagino a Jesús, yo quiero que ustedes abran mucho su imaginación en esta historia, y yo me imagino a Jesús ahí debatiendo con ellos, bueno, tal vez no debatiendo, pero sí diciéndoles: hey, tienen que busquen la manera de cómo les dan de comer. Y Él les hace esa pregunta y ellos vienen con otra pregunta. Y les dice: ¿con 200 denarios? Eso no alcanzaría. Un denario es el salario en aquellos tiempos de un día de una persona. No alcanzaría. Pero ellos no sabían que Jesús podía hacer
que eso fuera suficiente. Jesús quería que ellos se esforzaran por solucionar. Muchas veces hay muchas cosas que solucionar aquí. Y yo soy más que seguro que el pastor, él siempre, como dicen, tiene un as sobre la manga, pero a veces quiere que nosotros nos esforcemos por ver de qué manera nosotros podemos solucionar esa situación. El reino de Dios va a seguir adelante, mi hermano. Lo necesita a usted y me necesita a mí para que esto pueda seguir adelante. Porque Él es el proveedor. Si se trata de alimentar, si se trata de dinero, Él es el proveedor. Perdón. En San Juan 6, 8 y 9 dice que uno de sus discípulos llamado Andrés, dice, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Entonces, aparte de que este otro discípulo viene y le dice, aquí hay un muchacho que tiene solo 5 panes. Entonces, aparte, él viene y le dice, ¿qué será esto para tantos? Otro discípulo que estaba, que no sabía qué decir. Este muchacho, según estuve, más o menos tenía la edad de unos 11 a 15 años de edad. El muchacho estaba solo, porque si Andrés, si él hubiese estado con su familia, a lo mejor Andrés le hubiera dicho, Jesús, aquí hay una familia que tiene 5 panes y 2 pececillos. Dice que eran panes de cebada, que no se nos olvide esto. Entonces, ese muchacho estaba solo. Para que él haya actuado, era porque estaba cerca de Jesús. Yo me puedo imaginar a Jesús cuando él alzó los ojos y vio esa gran multitud que venía. Yo me puedo imaginar ese muchacho de 11 a 15 años viniendo al frente de la multitud porque él quería estar cerca de Jesús. Él no se hubiera dado cuenta de la necesidad que había si no hubiese estado cerca de Jesús. Pero él escuchó la necesidad y él ni siquiera lo pensó. Él dice que sacó su cestita, a lo mejor era una cestita más humilde. Y le dijo, yo tengo esto, tal vez puede ayudar con algo. Sí. ¿Qué estaba haciendo solo? A lo mejor sus papás, no tenía papás, o quizás solo tenía una mamá. Muchas veces, muchachos, les va a tocar solos estar a los pies de Jesús, pero créanme, es el mejor lugar donde ustedes pueden estar a los pies de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si ese muchacho hubiese estado en medio de la multitud, quizás no hubiese escuchado al maestro. Es más, quizás le hubiese dado pena. ¿Sabe por qué? A veces no se desenvuelven porque están puestos los ojos en la gente. Yo siempre les he dicho a los muchachos, pongan su mirada en el Señor, el autor y consumador de la fe. En ellos deben de poner su mirada. Porque cuando ponen su mirada en la multitud, puede que resbalen. ¿Saben por qué? Porque a veces cuando ponemos la mirada en las personas y queremos a veces seguir a esa persona, y si esa persona falla, nosotros nos desilusionamos mucho, nos desanimamos. Por eso debemos tener puesta la mirada en el Señor. Y dice que tenía
5 panes y 2 pececillos. Eran panes de cebada. Usualmente en aquellos tiempos, la gente que comía el pan de cebada era la gente más humilde, más pobre, porque el trigo pues solo lo podían comer la gente que tenía dinero. Y dice que eran 2 pececillos. Así dice la escritura, no dice peces, pececillos. Quizás eran 2 peces pequeños y 5 panes de cebada. Eso me da a mí que era un niño pobre. A lo mejor ni siquiera su madre fue la que preparó esos panes, a lo mejor fue su abuela. ¿Cuántos nos hemos criado con una abuela? Que, ya le había dicho a ese niño, abuela, apúrate, o mamá, o quizás un papá. ¿Por qué no? Un papá enfermo que se tuvo que quedar a la casa y vio a ese niño que estaba pasando la multitud y se estaban yendo, y a lo mejor, pues, mamá, hazme una burra, decimos nosotros allá en Honduras, hazme una burra porque yo no sé a qué horas voy a venir ahora aquí a la casa y yo voy a ir con Jesús. O quizás ese niño emocionado quería salir corriendo y su mamá le dijo, no, hijo, no te vayas, por lo menos llévate este taco de pescados y pan. Y dice que llevaba a él su taco. A lo mejor en algún momento lo abrió, le dio hambre, quiso comerlos, quizás en algún momento, no sé, los manipuló. Mientras iba corriendo, tal vez eran panes que les caía el polvo. No sabemos, pero esos panes eran suficientes en las manos de Jesús para darle a comer a esa multitud. Era suficiente. Él ni siquiera lo pensó. No, él no lo pensó. Él ni siquiera pudo haber dicho, se van a burlar de mí por esto que traigo. No, dice que era suficiente. Era suficiente. ¿Acaso 200 denarios no era más que 5 panes con 2 pececillos? ¿Acaso? No, era la actitud, era el corazón. ¿Acaso aquella viuda, cuando fue a dar sus 2 moneditas de poco valor, no era suficiente? Jesús dijo, ella ha dado más que cualquier otro rico. No es el valor, no es la cantidad que podamos darle a nuestro Señor. Es cómo se lo damos, es cómo se lo presentamos a Él. Era suficiente. Y dice que Jesús lo agarró y dice que dio gracias a Dios. Dio gracias a Dios por lo que había ahí. Antes de dar gracias a Dios, siempre nosotros oramos cuando la bendición está en la mesa. En ese caso era diferente. En ese caso no había. Sí, por eso tenemos que orar cuando no haya nada. Es donde Dios se va a manifestar. Donde no hay es donde Dios va a multiplicar, mis hermanos. Y dice que le dijo a sus discípulos, vaya y recueste a todos los varones que están aquí. Dice que eran como 5,000 varones. 5,000 varones. Imaginémonos que de esos 5,000, 3,000 estaban casados, eran como 8,000, y luego pues los israelitas se multiplicaban mucho. Pongámosle que habían unos 2,000 niños. Eran 10,000 personas en ese lugar. 10,000 personas. Pero Jesús llamó a sus discípulos y les dijo
Dile a los hombres que se recuesten. Que se recuesten. Nuestro Dios es un Dios de orden. Jamás va a llamar a la mujer primero. Jamás va a llamar a los niños o a los jóvenes primeros. Los va a llamar a usted, porque sobre usted recae ese peso económico. ¿Sabe? Desde el principio fue así. El Señor le dijo a la mujer: con dolor parirás a tus hijos, y al hombre le dijo: con el sudor de tu frente le darás de comer. ¿Sabe que a veces hay muchos hombres que ahora son bien injustos? Que dicen: tienes que trabajar. ¿Acaso Dios le mandó eso a la mujer? No, mi hermano. Si a veces nosotros lo hacemos es porque hacemos cuentas y no sale. Y voluntariamente nosotros lo hacemos. Voluntariamente lo hacemos. No porque sea nuestro deber. Usted es llamado a proveer a la casa. ¿Y acaso usted, cuando decidimos tener familia, nosotros las mujeres decimos: usted va a parir a ese niño? No. ¿Se imagina si con una gripe usted se va a la cama? No digamos pues teniendo un niño. No, imagínese. Pero esas somos nosotros. ¿Sabe? Es más, muchas veces los ha tocado trabajar. ¿Sabe por qué? Porque no hay una cabeza. Aparte de que tenemos a los hijos, yo creo que aquí todas nos identificamos. Bueno, mi madre, que en paz descanse, ella vio de qué manera sacaba esos 8 hijos adelante. No sé cómo, pero nunca hubo un padre en la casa. Y nunca nos acostamos sin comer. Cuando miramos a veces eso, porque falta eso. Dice la palabra que aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Ustedes son los proveedores de casa. Sobre usted recae ese peso económico. Por eso el Señor, cuando vino, dice: a cada varón que se acueste. ¿Por qué le dijo que se acostara? En el Salmo 23:2 dice: en el Salmo 23:1 y 2 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Sí, hay muchas deudas que pagar, hay muchas cosas por hacer, pero el Señor dice: descansa, descansa. ¿Sabe? No hubiese sido posible ese milagro si todos se hubiesen estado comiendo las uñas preocupados. ¿Qué voy a llevar? ¿Qué voy a hacer? No, tenemos que estar en paz. Tenemos que estar en tranquilidad para que Dios pueda hacer un milagro. Tenemos que estar recostados. Y yo sé, es difícil cuando te dan un diagnóstico donde el médico y te dice una mala noticia que tú no quieres escuchar. Es difícil estar tranquilo. Es difícil estar tranquilo, pero Dios te dice ahora: recuéstate en los brazos del Señor. Es difícil, que hay que pagar, sí, hay que pagar biles y tal vez no hay dinero, pero el Señor dice: reposa, acuéstate. Espiritualmente, ¿verdad? No vayan a dormirse porque no, pues. Bien. Vamos a ver, dice: Jesús agarró esos panes
quizás hechos por una mamá pobre, y dice que los levantó, dice que dio gracias a Dios, dio gracias a Dios, y abrió la canastita y empezó a llamar a Felipe. Yo estoy seguro que a Felipe fue el primero que llamó. Y le dijo: levántate, Felipe, es tiempo de trabajar. Y que le dijo: ¿no te esforzaste? Pues ahora sí te vas a esforzar. Y empezó a sacar y le dijo: ten. Tomás, un incrédulo, ten. Y dice que empezó a sacar Jesús aquellos panes y aquellos peces, y se los empezó a dar a aquellos hombres imperfectos, aquellos hombres con pecado, aquellos hombres que no creían, porque dice que a los primeros que llamó fue a los discípulos. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Jesucristo bien pudo haber agarrado esos panes y tengan. ¿Sabe? Jesús pudo haber hecho ese trabajo, pero Jesús quería glorificarse a través de esos discípulos. Así es nuestro Jesús. Él vino y dijo: Felipe, tenga de él, a la multitud. Le dijo: Pedro, que más adelante lo negaría. Después de que vio todas esos milagros que Jesús hizo. Sí, eran personas imperfectas, pero alguien tenía que hacer ese trabajo. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo? Que Dios así nos quiere imperfectos, porque en sus manos Él nos transforma, Él nos hace diferentes. Es difícil que nosotros en las manos del Señor estemos comiéndonos las uñas, estemos sufriendo, andemos en el mundo. Si nosotros estamos en las manos del Señor, tenemos que aprender a ser diferente. Dice que Él nos moldea como el barro en las manos del alfarero. Dice que Él nos hace de nuevo, nos hace nuevas personas, porque el reino tiene que seguir adelante. Tiene que seguir adelante, mis hermanos. Y Él dice que sacaba los peces y le daba de comer a la gente, y le daban, dice que la gente se sació tanto que hubo 12 cestas que quedaron llenas. ¿Saben? Eso no se trata de cantidad. Esto se trata de corazón. ¿Sabe que el nombre de aquel muchacho no está escrito en la Biblia? No está escrito. ¿Sabe por qué? Porque ahí el único que se tenía que glorificar era el Señor. El único, estoy más que seguro que ese muchachito llegó a su casa y llevaba tanto pan y tantos peces para aquella mamá, que yo estoy seguro que nunca hizo falta nada en esa casa. Es más, yo puedo decir que había tanto en esa casa que hasta los vecinos comían. ¿Sabe por qué el nombre de él no estaba escrito? Hay muchas personas que quieren dar aquellas cantidades y quieren que su nombre esté escrito ahí arriba. Sí, no, de ese niño nunca, ese muchachito nunca más se volvió a hablar. De lo único que se habla en el capítulo es que dio lo que él tenía. Cuando tú dalo de corazón. Y bien dice que lo que te dé tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Lo que tú das en privado,
créeme que Dios te lo va a compensar en público. Amén, amén. Y dice que eran 12 canastas que estaban llenas. Aún siguen llenas. Aún siguen llenas. Dice su palabra que las mies es mucha y los obreros pocos. Sí, los obreros pocos. Esas cestas aún permanecen llenas. Permanecen llenas esperando que lleguen obreros, porque el pan simboliza la palabra del Señor. Y esos peces son los que hay que ir a alimentar allá afuera. Amén. Amén.